Saludamos y recibimos la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el señor doctor Raúl Chanamé Orbe. Señoras y señoritas abogadas, señores abogados, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima saluda vuestra presencia el día de hoy en este recinto de la jurisdicción, el Auditorio José León Barrenderán, con motivo de llevarse a cabo un acto conmemorativo de singular prestancia, como es conmemorar la edición del número 100 de la revista del Foro. El día de hoy están con nosotros distinguidos maestros universitarios y exdecanos de esta ilustre orden. Saludamos la presencia del distinguido maestro, expresidente de la Academia Peruana de Derecho, presidente del Tribunal de Honor y exdecano de esta ilustre orden, el señor doctor Fernando Vidal Ramírez. De un distinguido maestro universitario, tratadista del derecho civil en el Perú, ex decano igualmente de esta ilustre orden, el señor doctor Aníbal Torres Vázquez. Saludamos la presencia de un distinguido maestro universitario, experto en derecho comercial y sociedades, distinguido ex decano de esta ilustre orden y con mucho orgullo decano del bicentenario, el señor doctor Ulises Montoya Alberti. Saludamos la presencia de una distinguida dama peruana, catedrática universitaria y ex decana de esta ilustre colegio, la doctora Luz Aurea Sáenz. De la señora vicedecana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora Fanny Freixeiro Morán. Con nosotros la señora directora de Derechos Humanos de este ilustre colegio, la doctora Angélica Sayán Hidalgo. A todos ustedes, gracias por su presencia esta noche. Señores, el Foro de Lima tendrá siempre un vocero que sirva a los altos intereses de nuestra vida profesional y judicial. Útil y trascendental obra en que no ha de faltarnos la entusiasta simpatía y la valiosa colaboración de los abogados del Perú. Así reseña el preámbulo de la revista del Foro año 1, número 1 del año 1914, que precisamente fundara el distinguido maestro universitario y jurista don Manuel Vicente Villarán. Saludamos con un fuerte aplauso la edición número 100 de la revista del Foro. Es sumamente grato anunciar la palabra del señor doctor Aníbal Torres Vázquez. Señor decano, señores exdecanos, señores miembros de la Junta Directiva, colegas, abogadas y abogados. En realidad, esta es una fecha de trascendencia para la abogacía, porque se está presentando el número 100 de nuestra revista, por lo que hay que felicitar al señor decano y a su junta directiva por tan acertada decisión de rendir homenaje aquí
a los más grandes juristas de nuestra patria. Desfilan por aquí juristas como José León Barandiarán, Luis Bustamante y Rivero, Luis Bramo Marias, Manuel Atanasio Fuentes, Héctor Cornejo Chávez, Luciano Castillo, García Calderón, en fin, grandes maestros del derecho, que nos formaron a muchos de nosotros que estamos aquí presentes y que hay que recuperar y rendir homenaje a esas enseñanzas. Muchos de ellos, ¿qué cosas nos dijeron que es el derecho? El derecho, señores, es hechos, pruebas y norma jurídica. Toda valoración, todo razonamiento, toda argumentación tiene que versar sobre esos tres elementos. Todo lo demás es telenovela, que nos está haciendo muchísimo daño a la administración de justicia en el Perú. Y cuando hablo de la administración de justicia en el Perú, no me estoy refiriendo solamente a los jueces y a los fiscales. No, porque en un proceso judicial no intervienen solamente ellos, sino intervienen también los abogados. Y hay que tener conciencia que la sociedad no acepta a la administración de justicia. O sea, no nos acepta a todos nosotros. Y tiene justísima razón, por lo que viene ocurriendo día a día. No solamente en el Poder Judicial, sino y en el Ministerio Público, sino en todo el sistema de administración de la justicia. ¿Quién puede negar la corrupción existente en la policía, en la fiscalía, en el Ministerio Público, en el Consejo Nacional de la Magistratura? Los hechos están allí. Y cómo no decirlo, el colegio es el foro, es la conciencia jurídica del país. Y tiene que hablar sobre estos asuntos. Porque si no reconocemos que estamos en falta, entonces no vamos a tener capacidad de enmienda. Y no vamos a poder lograr la aceptación de la comunidad. No vamos a poder construir una sociedad sobre la base del derecho. Una sociedad democrática, una sociedad con derechos fundamentales para todas las personas. Y no solamente para unos cuantos. Hay que ser conscientes que grandes mayorías de la población carece de derechos fundamentales. No solamente en lugares alejados del Perú, sino a poquísimas cuadras del Palacio de Gobierno. Sin alimentación, sin educación de calidad, sin salud, sin justicia. Hay que ser conscientes que por estudios internacionales, no nacionales, y deberíamos todos saberlo, que en materia de educación nosotros estamos al nivel de los países más atrasados del mundo. Estamos al nivel de Sierra Leona, en el África. Y nosotros tenemos que ver con eso. La Constitución se refiere a la educación como una actividad prioritaria del Estado. Entonces debería salir una propuesta de todos los sectores, de todos los grupos políticos, de todas las instituciones, para hacer la revolución educativa en el Perú, como lo han hecho países civilizados.
rendir homenaje a estos grandes juristas que aparecen aquí. Por supuesto, faltan algunos de ellos y el señor decano ya nos ha manifestado que van a sacar otro número complementando, por ejemplo, faltaría la figura de Jorge Eugenio Castañeda, de Luis Ulises Montoya Manfredi, del doctor de la Puente y Lavalle, ¿no?, entre muchos otros que hay que reconocer. Pero ellos se preocuparon por el conocimiento del derecho, pero no solamente por instruirnos, por formarnos profesionalmente, sino por educarnos. Hay entre los últimos países que han salido del subdesarrollo en un plazo entre 15 y 20 años, dándole la prioridad número 1 a la educación, está Irlanda, está Finlandia, está Corea del Sur. Pero ¿cuánto han dedicado ellos de su presupuesto, del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local, para la educación? Finlandia entre el 10 y el 12%, Irlanda hasta el 20%, Corea del Sur, fíjense ustedes, hasta el 60%. Y miren ustedes ese país chiquito, cómo domina el mundo. Si nosotros, profesionales del derecho, batallamos para que se haga esa revolución educativa del Perú, entonces vamos a disminuir la delincuencia, vamos a combatir al Movadef, porque todos lo combaten al Movadef, pero no dicen qué van a hacer, no dicen lo van a matar, los van a meter a la cárcel, no plantean una solución. Se produce el hecho de la parada y todos, la clase intelectual, los medios de comunicación, la clase política, lo único que sabe decir es: hay que incrementar las penas. Eso es lo único. Claro. ¿Por qué? Ese es el nivel de nuestra educación. No tenemos más aportes. Creemos que penalizando nuestros problemas sociales los vamos a resolver. Pero si todos nosotros sabemos que las penas en el Perú son sumamente altas, solamente que la corrupción permite que los grandes delincuentes estén en la calle y inocentes estén en la cárcel y sin sentencia, más allá de los plazos que establece la ley. Todo lo queremos complicar. No, señores. En derecho casi todo es fácil. Casi todo. Les pongo un solo ejemplo. Para tomar conciencia hay que hablar de estas cosas. Porque el colegio tiene que hablar de estas cosas, de estos problemas jurídicos. Imagínense ustedes, un solo ejemplo. Los procesos sumarísimos en el Poder Judicial. Pongamos el caso de un desalojo por vencimiento de contrato, por falta de pago de la renta. ¿Qué cosa hay que probar allí? La existencia del contrato con la contestación del demandado. Ya está acreditada la existencia del contrato. Si se trata del vencimiento del contrato, ¿qué hay que acreditar allí? ¿Qué tiene que verificar el juez allí en la audiencia única? Lo que tiene que verificar es si el contrato venció, demanda fundada. Si no venció, fue prorrogado, demanda infundada. No necesita más de un cuarto de hora para esa audiencia única con sentencia y todo. Démoslos media hora. Démoslos una hora para eso. Pero no, es imposible. ¿Esos procesos cuánto están durando? En la ley dice sumarísimo, en la realidad es larguísimo. ¿A consecuencia de qué? De la ineficiencia de los profesionales del derecho. Muy bien, pues. Y está bien que ustedes digan eso, hay que hablar. No hay que permanecer mudos frente a estos problemas gravísimos. No hay que permanecer callados cuando la máxima autoridad del Poder Judicial sale públicamente y dice: no se puede revisar las decisiones de los jueces y no se puede controlar ni disciplinariamente, ni penalmente, ni políticamente, porque a nadie se puede perseguir
por razón de sus ideas. Una ignorancia monstruosa del derecho. Lamentablemente el señor ha estudiado en la Facultad de Derecho, donde yo también he estudiado. Por lo tanto, andamos terriblemente mal en materia de educación. Hay que decirle a este señor que el derecho es eso: hechos, pruebas y ley, y nada más. Se han regalado el doctorado. Y si el juez ha fallado en contra de los hechos probados y en contra de la ley, por supuesto que ha incurrido en responsabilidad civil, por supuesto que ha incurrido en responsabilidad penal, ha incurrido en delito de peculado, pero el delito de peculado en el Perú es un delito virgen, porque los corruptos no se van a sancionar. Por supuesto que tenemos que dejar a salvo la honestidad, la honorabilidad, la probidad de aquellos jueces y fiscales que son honestos, que son transparentes, que administran justicia de acuerdo a los hechos, a las pruebas y a la ley, no de acuerdo a otros factores. Si un juez no puede resolver un proceso sumarísimo dentro de los plazos establecidos por ley, que son todavía sumamente largos, debe irse a su casa porque no tiene capacidad. No tiene capacidad para permanecer un segundo más en la administración de justicia. Lamentablemente, y tengo que decirlo, ustedes saben que yo digo la verdad, sin temores, por supuesto con pruebas. Es un hecho de corrupción que en el Consejo Nacional de la Magistratura el postulante obtenga la mayor nota en conocimientos, la mayor nota en currículum, pero luego al final en la entrevista sale desaprobado. Obtuvo un puntaje, por decir, de 85, una nota altísima en conocimientos, en la currícula, pero en la entrevista le pusieron 45 y al que estaba último en la lista le pusieron 95. Es un hecho manifiesto de corrupción y yo tengo las entrevistas de ambos magistrados, tengo las pruebas, pero ¿qué pasa allí? ¿Quién controla eso? El Congreso de la República. Imagínense ustedes qué podemos esperar. Absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Cómo va a cambiar eso? Con educación de calidad. Con educación de calidad no tendríamos esos miles y miles de jóvenes delincuentes que ese día jueves, en el desalojo de la parada, al Estado, representado por la policía, lo cogió a patadas, a pedradas, lo azotó. Pero eso es porque en el Perú no hemos dado importancia a los derechos fundamentales de la persona humana. No le hemos dado el instrumento para que se pueda ganar su sustento honradamente, decentemente. No está solamente en mencionar los nombres de estos grandes juristas allí como una cuestión literaria. No, el mejor homenaje que le podemos rendir a ellos es aprovechando sus enseñanzas, los conocimientos que nos proporcionaron y llevarlo a la práctica. No hay derecho que no tenga que ver con la práctica. El derecho es una ciencia, y si no quieren llamarlo ciencia, una disciplina eminentemente práctica. Todo lo que se diga en derecho tiene que ver con la realidad social. Y cuando hablamos de la realidad social, no es para repetirlo de memoria. Realidad social es celebrar un contrato, contraer un matrimonio, reconocer un hijo, otorgar un poder. Realidad social es la comisión de un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el derecho. Y es una ciencia eminentemente interpretativa. Y para interpretar
hay que conocer pues, esta ciencia y hay que conocer la doctrina sentada por estos autores. De manera que renuevo mi confianza, mi felicitación al señor decano y a su junta directiva y a todos ustedes por estar presentes en este acto. Muchas gracias. Señoras y señores, la palabra de la señora exdecana de este ilustre orden, la doctora Luz Aurea Sáenz. Señor decano de la orden, dignísimos ex-decanos, señores miembros de la Junta Directiva, muy queridos y respetados colegas, damas, abogadas y abogados. Es un honor estar presente en esta importante sesión frente a ustedes que constituyen un grupo selecto de la actualidad y de la profesionalidad en el Perú, que son los abogados, que es una profesión importante y trascendente social e históricamente. Y agradeciendo al señor decano por la designación para comentar la revista del foro, que anualmente se publica hasta en 2 tomos. Yo considero que es una iniciativa importantísima, original, del señor decano, que haya colocado en esta revista del foro número 100 a los personajes más importantes del foro nacional, a los juristas que han trascendido la historia en el Perú por haber aportado con su intelecto, con su capacidad de estudio y con su amor por el Perú, porque hay que amar para transmitir conocimientos, para transmitir un pensamiento, un contenido que va a formar, que va a modelar el espíritu, la mente y el alma de las gentes, sobre todo de los señores abogados. No hay que olvidar que todo un poder del Estado solo está en manos de los abogados, que es el Poder Judicial. Y entonces, bajo esa conciencia, debiera haber una reflexión profunda de cómo se tiene que manejar el Poder Judicial. Nuestra institución permanentemente se ha preocupado por mejorar la justicia en el Perú. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo está en este libro, en la revista del foro, como no solo los grandes juristas que hemos tenido desde 1914, en que sobrevive ininterrumpidamente esta revista como un vocero de nuestro gremio, no solo expone, analiza la jurisprudencia, sino también el comportamiento permanente de los miembros del Poder Judicial, que son nuestros colegas. Y además, en esta revista del foro encontramos también estudios doctrinarios, conceptos fundamentales que van formando y haciendo evolucionar el derecho, y principalmente para que mejoren no solo las leyes, sino la propia Constitución. Les digo, distinguidos colegas, que desde que tenemos conciencia, sabemos que el Poder Judicial está absolutamente criticada y en permanente crisis. ¿Y de quién depende? Depende de todos nosotros. Principalmente debe haber una reforma profunda, no solo del Estado en general. Nosotros, cuando estuvimos en el 2007 frente al decanato, hicimos las 2 revistas de cómo debiera reformarse el Estado en el Perú. Es un tema complejo que tiene que hacerse seguramente en algunos lustros, porque no nació bien el Estado peruano. La forma como se ha desarrollado a través de estos 180 y tantos años de vida republicana, que la mayor parte del gobierno estuvo en manos de gente que llegó al poder por la violencia, en manos de los militares. Los pocos civiles que han llegado al poder también no han tenido la suficiente preparación para manejar el país. Bastante ineptitud para administrar y gobernar. ¿Por qué? Porque no tenemos una clase política definida, tampoco tenemos partidos políticos. Y es tan importante que haya partidos políticos en una sociedad para que propongan reformas. Permanente mutación necesita no solo las leyes, sino también la forma de enfocar los problemas, porque la vida en comunidad permanentemente está en cambio.
todo lo permanente, lo único permanente en todo caso que hay es el cambio. Siempre estamos en cambio y el derecho tiene que estar a tono. El solo hecho que un juez tenga miles de expedientes a su cargo ya significa que no puede administrar justicia correctamente. Ya significa que ahí va a haber corrupción, recargo, toda clase de deficiencias. ¿Y quién tiene que mejorar eso? El gobierno. Las leyes tienen que hacerse enfocando esos aspectos de modo que fácilmente, en poco tiempo, un juez emita una resolución final. Y por supuesto, bien fiscalizado. Los jueces no son fiscalizados tampoco. No hay ninguna fórmula o modelo de evaluación de su comportamiento jurisdiccional. Y consideran que los jueces que esa parte no tiene que evaluarse, que es en su criterio de conciencia y que tiene que aplicarse en la ley y la Constitución. Pero la interpretación que dan es antojadiza, equivocada, arbitraria, abusiva. Y los abogados ejercientes sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Hay mucho que hacer en el campo de la administración de justicia, y la justicia es una de las tareas más importantes en una comunidad humana, porque los seres humanos tenemos tendencia al conflicto, a la corrupción. Si no hay una educación sólida, como siempre he dicho, desde el vientre de su madre, y con buenos ejemplos en la sociedad, ejemplos de las autoridades, ejemplos de los representantes, de los propios padres, de toda la sociedad y de toda la comunidad, no habrá una sociedad que merezca respeto. Hemos visto el rostro del Perú en este último suceso de la venida de los cerros para atacar a la policía en este tema del mercado mayorista. Ese es el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esa realidad? Porque el Estado no se ha preocupado de educar a la gente. Educar no solo es entregarle los contenidos, es enseñarle al ser humano a amar, a respetarse, a querer a su familia, a formar hogares sólidos y que no estén teniendo 3 o 4 hogares. Ese rostro doloroso, vergonzoso, que hemos apreciado, que somos nosotros mismos, es porque el Estado siempre destinó el 1%, el 2% del presupuesto para la educación. Y estamos viendo que los profesores mismos, mayoritariamente, no están capacitados para educar. Y otro problema es el problema de las universidades y de las facultades de Derecho, que ya se han convertido en toda una realidad crematística, ¿no? de fábrica de abogados, y que sin contenido, sin formación idónea. Y luego van a ser los que van a administrar justicia y los que van a gobernar y los que van a ser autoridades en la nación. Entonces todos tenemos la responsabilidad de exigir y de exigirnos y de actuar desde donde estemos para que el país cambie. Si no hay un ejército de gente bajo unas pautas, bajo un programa, todos juntos llegar a realizar ese proyecto nacional de cambio, no va a ser posible, es imposible. Una persona, un líder o un grupo es imposible. Por eso la importancia de los partidos políticos. Qué lamentable que los partidos políticos más importantes en el país se han corrompido, porque no ha habido nunca democracia interna. Las mismas personas, y además tiene que haber, cuando haya una asamblea constituyente, que no debiera haber congreso constituyente, porque son gente interesada que nunca va a legislar en la Constitución algo que pueda renovar, algo que pueda cambiarle al Perú. Por ejemplo, nunca van a decir los congresistas solo tienen derecho a reelegirse 2 veces. Guarda silencio, para que eternamente, 40 años, 50 años de congresista tengo. Pero ¿a cuántas personas le han quitado la oportunidad, tal vez con más voluntad y más fuerza, para hacer los cambios? Estoy viendo en estos últimos días algo lamentable. Por ejemplo, para elegir al defensor del pueblo, ponen una fecha. Como no hay consenso, todavía no lo presentan para no exponer. No puede ser, es falta de seriedad. El Congreso pone una fecha y esa se cumple. ¿Qué ejemplo dan
Mis alumnos a mí me han dicho, así procede, se puede ir cambiando y postergando cada vez, o sea, hasta que haya consenso. Luego el día miércoles será la segunda fecha para presentar. No, todavía no hay consenso, va a ser el día 20. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que cualquier cosa ocurra y tenga la mayoría para ser elegido. ¿Qué ejemplo de moralidad, de transparencia, de rectitud entrega la nación ese Congreso? Lamentable, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en el Perú. Por eso felicito al doctor Chanamé, que haya hecho esa revista para emular, para recordar a nuestros juristas más renombrados, más destacados, que han transcurrido por la historia jurídica del país. Qué bueno que haya esa relación de personajes con su biografía y un resumen de sus obras. La gente joven en las universidades lo va a recibir muy bien, porque el joven necesita de mensajes, necesita formación, ignora todo, y hay que entregarle los contenidos, y sobre todo contenidos valiosos, que lo formen, que le hagan reflexionar, que le hagan más sensibles, para que sean más inteligentes y más buenos. Felicitaciones, qué bueno que este colegio, ininterrumpidamente, tiene más de 200 años de vigencia. Eso es importantísimo. Eso significa, en medio de todas las dificultades, en medio de todas las debilidades que hay, desde el gobierno, desde el tipo de personajes que con tanta ineptitud nos han gobernado, por lo menos hay la abogacía, en permanente lucha. Nunca se ha interrumpido la vida institucional de este colegio. Es el reflejo de que un grupo de peruanos, abogados, en medio de todo, luchan porque haya justicia en el país. Luchamos todos los días porque la vida es pura lucha para que sea más claro, más justo, más recto para todos y que el beneficio llegue a todos. Y eso tiene que ser con el concurso de todos. Gracias. Señores, la palabra del distinguido maestro doctor Fernando Vidal Ramírez. Señor decano, señora ex decana, señores decanos, las personalidades que están en la mesa, colegas, amigos. El día de hoy el Colegio de Abogados nos ha convocado para celebrar la edición número 100 de la revista El Foro. Y indudablemente que es una efeméride importante, porque la revista El Foro marca una época, cuando en 1914 el decano de aquel año, el doctor Manuel Vicente Villarán, tuvo la idea de llevar adelante un proyecto de publicación donde los abogados de esa época pudieran enriquecer la doctrina nacional y también publicar la jurisprudencia con la finalidad de que estas jurisprudencias se adecuaran a las nuevas corrientes del derecho, a las nuevas orientaciones del derecho. Y creo que al recordar al doctor Manuel Vicente Villarán, hay que rendir homenaje a todos los decanos, pero por una razón muy simple. Esta es una publicación que tiene una permanencia. A lo largo de los casi 100 años que tiene ya la revista El Foro, todos los decanos, todos los que hemos asumido la conducción del destino de nuestra orden, ha sido fiel a la necesidad de una expresión forense en la que se recoge el pensamiento de los abogados, la doctrina jurisprudencial y se busque mejorar la legislación y mejorar también la jurisprudencia. La revista que ahora se presenta a ustedes, la número 100, ha tenido el mérito de la iniciativa que tenía el decano y la junta directiva
de incorporar homenajes a diversos juristas de diversas épocas. Y según hemos escuchado también antes de entrar a este recinto, se va a continuar haciendo, porque lamentablemente siempre hay omisiones. Y hay indudablemente en decanos, y juristas y abogados que merecen el reconocimiento y el recuerdo, que se vive el recuerdo de todos aquellos que lucharon por el derecho y que en su momento supieron ser leales al juramento prestado ante la orden. El Colegio de Abogados de Lima tiene una historia y una tradición. Una historia que, como se ha recordado por los 6 decanos que me han precedido ahorita la palabra, se remonta ya a más de 200 años. Y una tradición de fidelidad a lo que es el Estado de Derecho, la Constitución, a la patria. Y por eso es que las últimas ediciones de la revista El Foro han recordado el bicentenario de la Corte de Cádiz, revista que ha sido ya materia de amplia discusión. Y anterior a esta revista se ha hecho un número especial para la cuestión que se mantiene en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el diferendo que hay con la República de Chile respecto de las limitaciones marítimas, donde todos los peruanos tenemos puesto el corazón en la justicia de nuestra parte y porque creemos firmemente que es el momento en que se reivindique aquellos territorios marítimos y siempre defendidos por Chile a través de un trazo geográfico injusto y además apartado de la realidad. Por eso es que, señor decano, yo quiero, ya que se me ha dado la oportunidad de estar en esta tribuna, decirle que le agradecemos a usted, a la Junta Directiva, por esta iniciativa de hacer un número especial conmemorativo del número 100 de la revista, que apareció en 1914 y que desde entonces ha sido la portavoz del foro alimeño. Pero yo no diría solamente del foro alimeño, sino del foro peruano, porque cabida con los abogados de todas las latitudes del territorio nacional tiene la revista. En consecuencia, pues, aún cuando los 6 decanos que me han precedido se han referido a la grave situación de la educación en el Perú, en expresiones que en buena parte creo que todos compartimos. Es un hecho que la abogacía requiere también de una formación especial. La profesión del derecho requiere de una formación especial, pero que no debe solamente partir de la universidad, sino que debe partir desde las primeras letras, desde el colegio. Y no digo que se formen abogados desde el colegio, sino que se formen profesionales y técnicos para las diversas actividades y quehaceres que tiene el ser humano. Pero vemos pues que todavía una de las crisis no se han solucionado es la crisis de la educación. Y si llegamos a la universidad y vemos lo que es ahora la educación universitaria, un sentido crematístico, que es la negación de la formación misma de los profesionales del derecho, indudablemente hay muchas cosas que hacer. ¿Qué vigencia tiene la frase de César Vallejo? Hay, hermano, muchísimo que hacer. Y efectivamente, hay que ver que hoy en día casi se puede hablar de la industria de la educación universitaria, de la forma como los costos han sido elevados, donde la falta de exigencia académica, y no digo yo que la universidad debe ser discriminatoria, pero sí a la universidad deben llegar las personas que realmente tienen la vocación para una carrera universitaria, tienen vocación para abrazar una carrera profesional, un título profesional, y después servir, honrar ese título profesional y servir al país. Y eso creo que es la labor fundamental que tienen las universidades. Más allá de lo pragmatístico, el servicio que hay que prestar al país, formando verdaderos, genuinos, auténticos profesionales. Mis palabras, pues, son de saludo al decano de su Junta Directiva, a todos ustedes por su presencia, conmemorando y celebrando la aparición del número 100 de la revista El Foro. Tal vez una de las pocas publicaciones en el Perú que mantiene una vigencia a través de los años. Han pasado ya casi 100 años, tenemos todavía la satisfacción de tener en nuestras manos periódicamente la revista.
Es para mí un gran honor, señor decano, el primer invitado a pronunciar unas palabras en este tema. Muchas gracias. Decano, miembros estimados colegas. En realidad vamos a aplicar un viejo dicho. Señor decano, de la orden, señores decanos, señoritas decanas, señores miembros de la junta directiva, estimados colegas. Vamos a aplicar un dicho que dice: un discurso breve y corto, 2 veces bueno. Un discurso malo y largo, 2 veces malo. Con esa premisa, digamos unas cuantas palabras, porque creo que poco me queda que añadir. De hecho, un análisis, no solamente de revistas, sino un análisis de la situación política, un análisis de la poder judicial, de las necesidades. Entonces, prácticamente no tengo mucho que añadir. Únicamente felicitar a la junta directiva por esta iniciativa de una revista que es prácticamente centenaria, ya de 1914. Lo principal, que ininterrumpidamente ha sido materia de publicación. Yo creo que es la revista para publicación, a excepción del peruano, de más larga trayectoria dentro de nuestra historia nacional. En ellas, esta revista nace en 1914 como órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima, donde van a tener cabida todos los abogados que quieran expresar sus opiniones. No solamente eso, sino que además va a contener las actas de las juntas directivas, las elecciones que hay en este colegio con las votaciones, lo que constituye la historia del Colegio de Abogados en este periodo de 50 años. Lamentablemente se dejó luego esta crónica acerca de la vida del Colegio de Abogados y que prácticamente ya fue las actividades del colegio donde más determinado que digo. Lo único que puedo añadir a estos problemas es que muchos son endémicos y acá es una falta de valores, más que falta de valores, la necesidad de inventar nuestros valores. Cuando hablamos nosotros de la crisis del Poder Judicial, tenemos que referirnos a las ordenanzas de Bilbao en 1770 y tantos. Las ordenanzas de Bilbao, ¿qué decían? Decían de que el arbitraje era obligatorio en el caso de los pleitos de las sociedades comerciales. ¿Por qué? Por la demora y por la improductividad del Poder Judicial. O sea, tenemos pues que esto no viene de hoy día, viene del virreinato. Nosotros tenemos un reto, nuestra generación y la generación de ustedes y los más jóvenes, de lograr que estas cosas se realicen. Han habido varios proyectos de reforma del Poder Judicial, sin embargo, por diversas dificultades, intereses, lo que podemos pensar, no puede llevarse a cabo. Y creo que es el reto de todos nosotros, los profesores universitarios, de los colegios, inculcar, lo primero, los valores de carácter. Y esto es de pequeño. La universidad también tiene su labor en este campo, sobre todo dentro del campo de la abogacía. ¿Qué es lo que representa la abogacía? La defensa de las personas más necesitadas, la actividad social del abogado, que el abogado que el día de mañana es juez y tiene que comportarse como tal, y si no es abogado que es juez y no está cumpliendo su función, el Colegio de Abogados éticamente debe sancionarlos como la misma siempre. Eso es lo que puedo manifestarles y agradecerles, señor decano, esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y felicitarlos nuevamente por esta iniciativa de este libro que refleja el pensamiento de los principales juristas que hemos tenido y que sirva, amigos, de guía y de lucero para nosotros y las futuras generaciones. Muchas gracias. Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Señor doctor Aníbal Torres Vázquez, señor doctor Ulises Montoy Alberto, señorita doctora Luz Aurea Sáenz, señora doctora Fanny Fregueiro Morán, vicedecana del colegio, señorita doctora Angélica Sayán, directora de Derechos Humanos del colegio, abogados y abogadas que nos acompañan esta noche. Esta noche vamos a rendir un homenaje a todos los decanos
que han construido a lo largo de esta bicentenaria historia nuestro gran colegio. Es por eso que esta noche nos acompañan nuestros decanos, que han sido también consejeros de este modesto decano. Siempre he recurrido a la doctora Luz Aurea Sáenz, al doctor Aníbal Torres Vázquez, mi maestro en San Marcos, al doctor Fernando Vidal, gran amigo, que ha colaborado en la reorganización del centro de arbitraje, a Ulises Montoya, cuyas sabias palabras siempre han orientado nuestro derrotero como decano. Ser decano es una tarea, como ustedes lo saben, sumamente compleja, sumamente diversa, y uno tiene que aprender, y siempre he recurrido a ellos para plantearme una política de gestión. Cuando este año editamos 3 números monográficos de la revista El Foro. El primer número fue dedicado precisamente al bicentenario de la Constitución de Cádiz y se denominó una edición internacional porque ha circulado bastante en España, en México, en Argentina, en Colombia. Y hasta el día de hoy nos siguen solicitando varias bibliotecas el número especial sobre el bicentenario de Cádiz. También este año hemos publicado el número 99 de la revista El Foro, que está dedicada precisamente a la controversia marítima que tenemos con Chile, producto de las conferencias y eventos que se hicieron en este colegio. Y el tercer número monográfico de la revista El Foro está dedicado, como bien se ha mencionado, a los más ilustres y destacados juristas del siglo XIX y del siglo XX. Sin duda, un número monográfico de más de 400 páginas es imposible poder incorporar a todos los juristas. Hay colegas que nos pidieron que posterguemos una semana más para entregarnos sus materiales. No podíamos porque teníamos que cerrar la edición para la presentación establecida. Este es un número monográfico dedicado a los grandes juristas peruanos. Están 32 juristas representados a través de sendas monografías y además existe una sección de testimonios donde también un grupo de juristas dan su testimonio de su evolución y formación jurídica. Y al lado de este número también está una sección dedicada a los grandes juristas internacionales. Garzón, Tarufo y Gunther Jacobs también aparecen reseñados en esta revista. Esta revista, dentro de 2 años, va a cumplir un centenario de su existencia y se va a constituir en la primera revista centenaria de nuestro medio. No hay una revista más antigua que la revista del Foro. No existe una revista con la continuidad de la revista del Foro. Sería la revista centenaria más importante de nuestro país. Es por eso que este número 100 se constituye en un hito, en ese camino, en ese derrotero de crear la conciencia jurídica del país. Si nosotros revisamos y hacemos la historia de la revista del Foro, vamos a ver que aquí han escrito los juristas más importantes de nuestro país. Aquí están artículos de Jorge Basadre. Basadre va a reseñar su famoso discurso La multitud, la ciudad y el campo en la revista del Foro número 22. Aquí va a escribir sus primeras monografías José León Baranderán. Aquí va a escribir sus primeros trabajos Bramón Arias,
aquí va a escribir Roy Freire, aquí va a escribir Peña Cabrera. Todos los grandes juristas de nuestro medio han escrito en la revista del Foro. Nuestra revista es un documento histórico que ojalá podamos escanear del número 1 al número 100 y entregar en el futuro en las nuevas versiones electrónicas que se dan. Esa debe ser una tarea de esta o de cualquier otra junta directiva que se instale. ¿Por qué? Porque esto es continuidad. Y como me decía muy bien el doctor Andía, el director de nuestra biblioteca, el que preserva estas revistas, hay que cuidar estas revistas. Quedan ejemplares únicos de los primeros números y es necesario darles el cuidado y preservarlas como documentos de investigación, preservarlas como documentos doctrinarios que marcan un hito en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito del derecho procesal. Tenemos un documento histórico al cual hay que dar continuidad. En el año 2014 vamos a conmemorar el centenario de esta gran revista. Y desde ahora, con este número 100, se debe empezar a trabajar a mediano y largo plazo la visión de esta revista importante. Porque la revista que sigue en antigüedad es la revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, con 75 años. Pero la revista El Foro es la revista más antigua. Y es por eso que este número se ha hecho con esfuerzo, con esmero. Hay grandes contribuciones que se han escrito de manera monográfica para rendir este homenaje, para exaltar a los juristas peruanos, a los exdecanos y a todos aquellos que han construido el derecho en nuestro país. Muy bien reclamaba Aníbal Torres Vázquez de que es necesario pugnar, debatir, educar y formar. Efectivamente, una de las formas de debatir y formar es a través de las revistas, a través de lo escrito. Y es por eso que los números monográficos sirven para ese tipo de debates. Necesitamos debatir la reforma penal, necesitamos debatir la reforma laboral en el Perú. Y la revista del Foro debe ser esa tribuna, ese espacio donde todos los abogados puedan expresarse libremente. Este número tiene un mérito. El mérito es que la convocatoria para escribir ha sido una convocatoria abierta a todos los abogados. Se ha invitado por medio de nuestros periódicos a que los colegas hagan sus contribuciones. Durante 3 meses se ha solicitado los escritos de los colegas. Han llegado algunos escritos, no la cantidad que hubiésemos deseado, pero sí han llegado contribuciones de jóvenes abogados que se han hecho eco del pedido y han traído sus materiales de trabajo para este número especial. Pero necesitamos hacer que la revista El Foro sea una revista abierta a todos los abogados. Si ya existe un comité editorial, es simplemente para la verificación de que los artículos sean originales y cumplan los estándares académicos básicos, los estándares académicos que lo pide cualquier publicación especializada. Y eso se ha cumplido. Es por eso que esta noche de conmemoración presentamos este número de la revista del Foro y lo ponemos a disposición de los colegas como homenaje a los decanos que nos acompañan, que son el colegio. Es una continuidad histórica. Estamos acá de paso, y en este tiempo todos, siguiendo el ejemplo de nuestros brillantes decanos que nos han antecedido, tenemos que contribuir para consolidar, fortalecer la vida institucional según el mandato de nuestros estatutos. Y de eso nos sentimos orgullosos esta noche, porque presentamos este número 100, número monográfico especial dedicado a los abogados. Muchas gracias, colegas. Y muy buenas noches. Bien, señoras y señores, con las palabras del señor decano, doctor Roy Charmé,
ha terminado esta ceremonia conmemorativa con motivo de la edición número 100 de la revista histórica del Colegio. Los invitamos muy cordialmente a que se va a pasar a los jardines del Colegio de Abogados, donde esperamos la distribución de la revista para todos ustedes. Gracias y muy buenas noches. Bueno, en este momento nos encontramos con un distinguido letrado en la sede principal del Colegio de Abogados. Doctor, ¿cuál es su apreciación del número 100, este número emblemático que ha editado el Colegio de Abogados? Por todo lo que han expuesto los 6 decanos, esta es la obra más importante del siglo, ¿no? Porque están los más representativos de la justicia, de los jurisconsultos que han marcado una época en la justicia peruana y en el derecho peruano. Doctor, ¿qué impresión tiene sobre la política cultural que viene llevando a cabo el actual decano Raúl Chanamé? Excelente, ha cumplido fielmente su propuesta cuando postuló el año pasado y sobre todo los diplomados que dio de procesal general, gratuitos, la maestría virtual y presencial de Derecho Constitucional, y creo que la próxima propuesta es llevarlo al doctorado, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor. En este momento nos encontramos con una distinguida letrada que acaba de recibir el número 100 de la revista El Foro. Doctora, ¿cuál es su apreciación sobre este número emblemático que ha editado el Colegio de Abogados de Lima? Me parece que está muy bien que hayan sacado esta revista y que hayan puesto a todos los ilustres juristas. Bueno, en este momento también nos encontramos con el doctor Pedro Rivas, distinguido letrado, que acaba de recibir el número 100 de la revista El Foro, revista institucional de la Orden. Doctor, ¿cuál es su apreciación sobre esta revista emblemática? Realmente la actitud de la Junta Directiva de esta administración de nuestro colegio es muy acertado, sobre todo por haber se consignado a los juristas más destacados. Por ejemplo, de entre los grandes juristas constitucionalistas que ha aportado para nuestro país, Luciano Castillo, conjuntamente con su esposa, la doctora María Antonia Castillo, y entre otros grandes juristas que está consignado, y se continuarán nombrándose a estos grandes líderes del civilismo y el derecho en nuestro país. Ojalá que los decanos que prosigan años posteriores continúen esta labor, sobre todo publicando las grandes obras al servicio de nuestro país. Doctor, ¿cuál es la impresión que usted tiene sobre la política cultural que viene llevando a cabo la actual gestión del doctor Raúl Chanamé? Bueno, por lo menos he visto que una de las grandes labores que ha hecho es sus aportes para la formación jurídica de los abogados, hace bastante eficiente. Está de más decirlo porque todos nosotros hemos percibido toda esta labor durante el tiempo, y estos ejemplos continúen así todos los decanos posteriores. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor, ¿cuál es su apreciación sobre la revista número 100 que acaba de editar el Colegio de Abogados de Lima? Es un buen aporte que está haciendo el Colegio de Abogados, porque es muy ilustrativo y más que todo que al abogado nos va a servir como guía, porque recoge todas las apreciaciones de los exdecanos del Colegio de Abogados. Hay muchos temas que uno debe conocer. Doctora, ¿cuál es su apreciación sobre este número emblemático, el número 100, que acaba de publicar el Colegio de Abogados de Lima? Bueno, a mí me parece que es un aporte bastante interesante para todo el gremio de abogados, porque recopila todo durante la labor de muchos decanos que han venido siguiendo la labor del Colegio de Abogados, ¿no? Y lo han hecho en una edición bastante moderna y práctica, ¿no? Para que todos los abogados puedan tener un conocimiento global de esto. Doctora, ¿cuál sería también su parecer sobre la política cultural que viene llevando a cabo el doctor Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima, al hacer este tipo de publicaciones? Me parece que es una buena política, porque todo lo que sea tratar de difundir la labor que hicieron los decanos y centralizarse también en el aspecto gremial, ¿no? Para que puedan todos los abogados tener acceso
a lo que es la tarea de todos los abogados, ¿no?